el aumento en el impuesto del IVA a la canasta básica tributaria, que se había exonerado en el 2018 en el marco de la reforma al impuesto del valor agregado, es una reforma tributaria, es un paquete de nuevos impuestos altamente regresivo, es decir, afecta proporcionalmente mucho más a las familias pobres y trabajadoras que a los ricos. Una familia que está en el primer decil, es decir, la parte más pobre de la distribución, pagaría hasta 14 veces más impuesto equivalente a su ingreso que la familia del decil más alto. Eso significa que aplicar una reforma sin una adecuada distribución o compensación a las familias del pago adicional del impuesto sería altamente regresivo. Estos son los cálculos que hemos hecho en el proyecto en la Universidad Nacional, en el SIMPE, donde hemos determinado que se aumentaría el coeficiente de Gini en más de 1,5 puntos porcentuales. Es decir, tendríamos una reforma fiscal donde los impuestos pasarían de ser progresivos a ser altamente regresivos. Por eso se ha planteado por el actual ministro Chávez la posibilidad de devolverle el impuesto al decil más pobre. Bueno, primer tema, no solo el primer decil tendría que ser compensado. De acuerdo con nuestros cálculos, tendría que ser compensada ciertamente cerca del 60% de la población costarricense, es decir, todos aquellos que están en los primeros 6 deciles, los primeros 3 quintiles de la distribución del ingreso. Básicamente porque todos los que están ahí sufrirían un efecto redistributivo negativo y porque el porcentaje que significa para las personas trabajadoras y de clase baja, media y media, el pago de este impuesto es sumamente alto. Estamos hablando de que las personas consumen más de 120,000 colones al mes en alimentos que están dentro de la canasta tributaria. Si aumenta cerca de un 11,7% los precios de toda esa canasta, estamos hablando de sumas que van desde los 18 y hasta los 30,000 colones adicionales de cada una de esas familias por mes que pagarían de más producto de los impuestos. Para las familias de clase media estamos hablando de más de 150,000 colones al año, es decir, la mitad de su aguinaldo lo pagarían en nuevos impuestos al Ministerio de Hacienda. De tal forma que si hiciéramos lo que ha planteado el presidente Chávez de solo utilizar la lista de pobres del gobierno, que es más o menos el equivalente al 50% de los que están en el primer quintil de la distribución, porque la lista es incompleta y no es cobertura efectiva, sobre todo en zonas rurales y en ciertos estratos de la población, tendríamos que el impuesto afectaría fuertemente a la clase media baja y a la clase media. Así las cosas, lo que se lograría recaudar y lo que se devolvería, más los efectos de clarísimamente la incompetencia a la hora de distribuir los subsidios, el Estado costarricense, estamos hablando de que se nos va lo comido, lo servido por lo comido por lo servido, es decir, que no vamos a tener un efecto significativo en ingresos adicionales, pero sí vamos a tener un efecto muy perverso en la distribución del ingreso. De tal forma que la reforma fiscal propuesta no debería de aprobarse de la forma planteada por el gobierno. Y si se implementase una reforma alternativa, podría inclusive ser mejor aumentar los impuestos sobre las ventas en general que aumentar los impuestos a la canasta básica, por el impacto tan fuerte que tiene la canasta básica tributaria en la población más humilde trabajadora de este país.